Liliana Brasinskas, directora de MISU, Mujer y Salud Uruguay, nos acompaña esta noche. Buenas noches, Brasinskas, y muchas gracias por estar aquí. No, al contrario, gracias a ustedes. Hace pocos días MISU dio a conocer un informe, un monitoreo realizado sobre precisamente el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, monitoreando un departamento en particular, que fue el departamento de Salto. Queremos que nos cuentes, bueno, de qué trata ese informe y por qué fue el departamento de Salto el que se monitoreó en este caso. Bueno, MISU entre sus líneas de trabajo justamente tiene el cometido de hacer seguimiento de la política pública para ver qué de aquello que se dice que se hace realmente llega a los servicios y llega a la gente. El tema de la interrupción voluntaria de embarazo se inscribe en una nueva prestación de servicios que son los servicios de salud sexual y reproductiva que desde el año 2010 en esta administración se incorporan al Sistema Nacional Integrado de Salud, más allá de que desde el 2008 estaban los servicios públicos. Con la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que se aprueba en octubre del 2012 y que la propia ley exige al Ejecutivo que tiene que reglamentarla en un mes, desde diciembre del 2012 tenemos esta prestación incorporada tanto en los servicios públicos como mutuales. La ley, si ustedes recuerdan, tiene por primera vez la posibilidad de que los profesionales puedan objetar conciencia, los profesionales ginecólogos puedan objetar conciencia, aplicar la interrupción del embarazo. Y la característica de Salto es que desde que se implementa la ley, el 100% de los profesionales de la ginecología del departamento objeta conciencia. Por lo tanto, las mujeres salteñas, para poder hacer uso del derecho que les daba el servicio por ley, no lo podían hacer en Salto, solo la parte de orientación y control, ¿no? de la ecografía, no sé cuánto, pero después para hacer la interrupción tenían que ser trasladadas o al departamento de Artigas o al departamento de Montevideo para realizarlo. Entonces, por lo tanto, nos pareció una situación paradigmática y por lo tanto, desde julio a diciembre del año pasado, lo que nosotros hicimos fue a monitorear qué era lo que estaba pasando con los servicios, cómo se estaban instalando, tratar de entender cuál era el criterio para la objeción de conciencia y por qué el 100% de los profesionales lo establecían en el departamento y también tratar de ver cómo lo resolvían y qué impacto tenía. Bueno, lo que nos hemos encontrado en esa situación, esto se hizo a través de entrevistas, entrevistas a autoridades departamentales, entrevistas a integrantes de los equipos de salud sexual y reproductiva, tanto de lo público como lo privado, a autoridades de las instituciones y a organizaciones sociales. No entrevistamos directamente a mujeres que hubiesen pasado por la interrupción, bueno, por una cuestión de mantener la confidencialidad en algo que recién comienza a implementarse. Los resultados que nos dan son nudos críticos que tiene el sistema de salud porque efectivamente la objeción de conciencia, una de las cosas que pone en cuestión es el acceso universal a una prestación. Con lo cual las mujeres de ese departamento están en inferioridad de condiciones con un derecho que tienen el resto de las mujeres del país. Y particularmente lo que pone en cuestión, porque los profesionales solo pueden objetar conciencia para recetar la medicación para hacer la interrupción o realizar la interrupción directamente. No pueden objetar conciencia en todo lo que tiene que ver con el asesoramiento y tienen además la obligatoriedad de que si no van a hacer la interrupción, tienen que transferirle a un profesional que la realice. Claro, estamos hablando de esos encuentros previos y posteriores. Estamos hablando de que la implementación de la ley implica que por lo menos una mujer tiene que pasar por la entrevista con el ginecólogo para confirmar la situación de embarazo, tiene que a su vez acudir a un psicólogo y a un asistente social, porque eso es lo que establece la ley, más los 5 días de reflexión para efectivamente después, si sigue sosteniendo la decisión, llegar a la interrupción. ¿Qué es lo que está pasando? En el asesoramiento y en la información también los profesionales empiezan a objetar conciencia. Y si no la objetan, tienen algo que la ley no lo permite y la reglamentación tampoco, que es tratar de interferir en la decisión que la mujer tome. Estos profesionales no tienen el rol de enjuiciar a la mujer ni de
autorizar o no. Lo que tienen que hacer es asesorarla y orientarla. La decisión la tienen que respetar porque es la decisión de la mujer. ¿Y cómo intervienen? ¿De qué manera? Intervienen dándole la información sobre cuál es la situación, ¿no? Cuáles son los riesgos de la interrupción si no se realizan las condiciones adecuadas, cuáles son alternativas a la interrupción, como puede ser la adopción o la continuidad de la maternidad. En este sentido, una de las cosas que pudimos determinar con el estudio es que algunos de estos profesionales, por ejemplo, objetan conciencia, pero son los que hacen la ecografía. Y cuando hacen la ecografía, muestran imágenes, hacen sonar los latidos, cosa que en realidad somete a la mujer a una situación de vulneración del derecho que no, y además está no autorizada por la reglamentación. ¿Y qué pasa cuando le tienen que hablar del traslado, por ejemplo, dejemos de lado Artigas, hasta Montevideo, hacia esos 500 kilómetros? Claro, ese es el tema, que la institución que no garantiza la interrupción tiene que cubrir los costos de ese traslado. El problema es que una cosa es cubrir los costos, pero otra cosa es que vos te vengas a la capital, claro, ¿no? En una situación que en general no podés venir sola, tendría que ser alguien. Hay mucha gente que además tiene otros hijos, que no tiene con quién desconocimiento del lugar. Desconocimiento del lugar, una situación que es una situación delicada, no deseable, eso lo sabemos todos. Entonces, por lo tanto, esto genera una alteración, ¿no?, al proceso de calidad. En septiembre del año pasado, la manera que tiene el departamento, los servicios de resolver esto es trasladar a una ginecóloga que una vez por semana va al departamento a realizar las interrupciones, además de dar otras prestaciones en salud sexual y reproductiva, como es orientación en anticoncepción, inserción del DIU. Lo que vimos es que esto tiene problemas. Una de las cosas es que estigmatiza a la profesional que va. Por otro lado, acota las posibilidades de la prestación a una vez por semana. También determina de que si esa profesional se enferma o tiene dificultades, no puede ir al departamento en esa semana, se retrasa un trámite que tiene un plazo muy restringido para poder ser aplicado, porque la ley no aplica la pena hasta las 12 semanas. Después de las 12 semanas no hay posibilidad de interrumpir el embarazo, salvo que sea por violación o que haya riesgo de salud o vida de la madre. Entonces, estas soluciones institucionales demuestran la buena voluntad de querer resolver el problema, pero lo que sí son de una debilidad enorme que fragiliza la respuesta institucional y por lo tanto vulnera el derecho de las profesionales. Lilian, nos queda poco tiempo, pero el informe de MISU no investiga, monitorea, pero ¿se puede decir que se desprende de ese informe que se sigan realizando en este momento en Salto abortos clandestinos? Bueno, esa es la percepción que tienen muchos profesionales de ahí y muchas organizaciones que trabajan en el departamento. Por otro lado, de algunos datos que nosotros pudimos relevar del departamento, en un año recurrieron a la interrupción entre 7 y 10 mujeres. Esto quiere decir o que son muy pocas las mujeres que se embarazan, o que efectivamente muchas mujeres no están acudiendo al sistema para resolver la interrupción y por lo tanto siguen transitando por la clandestinidad. Esto lo transfieren los propios profesionales. También hay una desinformación. Iban mujeres que ya habían consumido misoprostol a la primer consulta, con lo cual esto quería decir que habían conseguido el misoprostol por el circuito clandestino y sin tampoco tener información que si hacen eso en realidad no están cumpliendo con el proceso administrativo para que no se aplique la pena. Entonces lo que encontramos es objeción de conciencia como una barrera de acceso, desinformación de las usuarias, con lo cual las pone en una situación de vulnerabilidad. Tenemos el estigma sobre la práctica, ¿no? Al tener este peso, la objeción como una cuestión ética, pone en cuestión algo y es, en definitiva, por qué algunos profesionales sí son más éticos porque objetan que no. Y lo otro que nos encontramos es que la objeción de conciencia debería estar mucho más regulada porque no es una decisión corporativa. No lo pueden hacer por corporación. Es una decisión estrictamente individual que debe estar muy bien fundamentada porque el derecho del profesional a objetar conciencia colinda con el derecho del acceso a una atención.
Y entonces, por lo tanto, el límite entre omisión de asistencia y objeción de conciencia es muy delgado. Lilian, gracias por tu tiempo. Sabemos que MISU va a estar monitoreando otros departamentos. Queda cursada la invitación para cuando esté preparado ese informe. Sí, y además aprovecho para decir que en la semana del 8 de mayo lo vamos a ir a presentar a Salto, porque esto es práctica habitual de la institución, es cuando se estudia un departamento y se entrevistan a las personas, una de las cosas que vamos a hacer es hacer la devolución, y que nos parece que este es un debate que Salto se lo debe, porque bueno, después pasan las cosas que de alguna manera luego salieron a luz pública por el análisis de esta investigación periodística. Exactamente, de Masica, ¿no? del caso de una violación de una pequeña y el posterior embarazo. Pero bueno, lo dejaremos para otro momento. Para otro momento. Yo les agradezco mucho. Gracias por tu y tiempo. a las órdenes.